Buenas tardes, bienvenido a la caja de música. Y además me gusta abrir este tipo de cajas de música porque cuando recibes un correo, un mail y te dicen escucha esto, que es diferente. Abres el correo, lo escuchas una vez, lo escuchas una segunda, y cuando ya tienes la necesidad de escucharlo una tercera, es que eso significa que algo te ha cambiado. Y así es la música del amigo Vicente García, así que es un tremendo placer tenerte hoy. No, muchísimas gracias y gracias por esa introducción tan chévere. Realmente, Alamar es mi segundo disco como solista, primero que edito aquí en España. Correcto. Y es un disco que parte de la música afroantillana para crear música popular actual. No es un disco de folclore per se, pero sí se alimenta y se nutre mucho de la identidad afrocaribeña, afroantillana. Eres un valiente, lo sabes. De repente ponerte a conquistar un país con un proyecto musical que, como bien te digo, no suena a nada que hemos conocido. Eso significa que estás o estáis muy convencidos de que aquí realmente tu proyecto puede llegar a arraigar, ¿verdad? Bueno, yo abogo a eso mismo, a tener una identidad propia y a también, además de música, llevar de cierta manera cultura, las expresiones de mi país. Y es algo que aprendí o que vi y estoy ahí aprendiendo poco a poco de Juan Luis Guerra, con quien giré muchísimo tiempo. Cierto Y con es. quien aprendí a valorar esas cosas. A ver cómo en países tan lejanos como Noruega bailan la bachata, bailan la salsa. En otros lugares que se preguntan qué es una sirimba o términos muy dominicanos. Eso yo lo fui observando mientras iba de gira con Juan Luis y fue algo que me encantó. Llevar además de música cierta cultura y cierta identidad. Y empecé con el primer trabajo discográfico que fue Melodrama, a abordar la bachata, la salsa, todo lo que es lo que se conoce como música caribeña. Y a raíz de eso, en este segundo trabajo quise profundizar un poco más y ya adentrarme en todo lo que es la cultura afroantillana, toda la música de tambor y de palos, como le decimos allá, que va estrechamente ligado a las manifestaciones mágico-religiosas. Y ya no solo la música, sino todo lo que sucede en ese contexto, las fechas importantes, las comidas, los términos, los nombres de los santos. Eh, y realmente lo empecé a hacer porque quise. Empecé tres años atrás a viajar por toda la isla y a conocer eh, más que nada esas manifestaciones y a estudiar bastante, pero porque quise, no porque quería hacer un disco. Luego, después de un tiempo, sí ya empecé a visualizarlo junto con Eduardo Cabra, visitante Calle 13, quien fue el productor de este disco a la mano. Pero que efectivamente cuando ya te encuentras con esta segunda referencia, al menos para mí que era este disco, te pones a buscar, te pones a intentar escuchar esa primera referencia que tú mismo has hablado, de este melodrama, y lo encontré y lo escuché. Y sí que es cierto que existe, no sé si un salto en esa profundización que tú dices musical, pero sí que existe un salto evidente en los sonidos, en la producción, incluso te diría que la temática de las canciones, Claro, está claro. evidentemente. Pero buscaste deliberadamente ese salto casi necesario en tu carrera, de este primer disco al segundo. Sí, realmente yo tenía una deuda conmigo como persona y con las cosas que a mí como individuo me interesan. Yo siempre he estado muy interesado en el folclore y en la cultura dominicana y del Caribe. Y siempre, o hasta entonces, solo había hecho canciones de amor y desamor que trataban básicamente y de una manera llana el amor. En este disco quería darme la oportunidad de hablar de otras cosas, de no hacer un trabajo totalmente autobiográfico, sino tener la oportunidad de ser como un actor y hacer canciones como She Prays, que está incluida en este disco, que habla... Una de las que más me llamó la atención además. Ah, chévere. Que habla de una señora que se llamó Bertilia Peña, que vivía en Samaná, una península,
de la República Dominicana, y que trató de preservar un ritmo que se llama el bambulá, y simplemente con los datos que leí de un artículo de los nombres de las ciudades, los días que se celebraban las fiestas donde se tocaba y bailaba ese género, y con eso hice una canción. También por otro lado hay otra que se llama Pa' Nueva York, que es como si fuera una mujer. Entonces como que me despegué un poco de, de ese camino natural que uno tiene y que empieza en la adolescencia, de hablar de amor y desamor únicamente. Sigo hablando de los temas, pero trato de decirlo desde otra perspectiva, de que la gente pueda llegar a algún lugar cuando cierra los ojos y oye la música, hacer referencias de lugares, de ambientes, de momentos. Y era algo que sí tenía planteado como artista, expandir un poco mi trabajo de esa manera. Vicente, por lo que me estás contando, existe ese gran abanico de contar historias desde la primera persona, desde lo más natural, casi lo más humano, Claro. que es hablar del amor y el desamor, a ser un narrador de historias, ¿no? De aquello que decís mucho los artistas, que es contar historias desde la tercera persona, desde lejos, desde, bueno, me lo dicen, lo veo, un poco narrador, ¿no? Exacto. Que yo creo que es un poco este disco tuyo, una narración de varios capítulos con un mismo nexo en común. Así es. Pero ¿tú dónde te sientes más cómodo? ¿Te sientes más cómodo contando desde tus vivencias, desde la desnudez como artista? ¿O te sientes más cómodo buscando precisamente la historia en el otro? Me siento más cómodo sabiendo que tengo las dos opciones. O sea, hay días que sí quiero, no es que he descartado el hecho de escribir a través y a partir de un sentimiento propio. Es muy bonito cuando sucede, pero también yo quería hacer lo otro. Entonces, lo que me hace sentir muy cómodo ahora mismo es tener las dos herramientas y poder utilizarla a mi favor. Precisamente, una de las cosas que más me llama la atención del disco es cuando te pones a escuchar canción por canción, te deja ese aroma de música orgánica, tiene ese toque hasta cierto punto como de música sucia, ¿no? El sonido ese sucio, sí, real. Cuando tú eso lo llevas al directo, ¿cómo transportas esa música al directo? Bueno, trato de llevar los instrumentos con lo que se grabaron el disco, y creo que también tiene mucho que ver con que no hay mucho uso de sintetizadores ni de programaciones. Entonces, en la puesta en escena, básicamente músicos tocando en vivo y en directo, y realmente llevándolo de la manera más orgánica posible. Si hay por ejemplo, en la puesta en escena hay una calimba, en vez de que sea un piano MIDI haciéndolo de la calimba, trato de traer la misma calimba, que suene medio desafinadita, como esas imperfecciones que al final es lo que hacen que suene real y que suene... Pero precisamente ese sonido orgánico, cuando tú, lo que hablábamos al principio, ¿no? De esa primera escucha, esa segunda, y te quedas con los sonidos detrás de, con el sonido del fondo, ¿no? Esa producción, yo creo que aparentemente sencilla, de la fragilidad de una música que puede identificarse con el folclore, sí, pero que en el fondo tiene una producción rotunda, un sonido grueso, sí, persistente. ¿Has querido buscar precisamente eso, delimitadamente? Realmente eso fue gran parte del trabajo de Eduardo Cabra, Visitante Calle 13, que fue el productor. Muy típico de él, ¿no? Sí, en ese caso. Sí. La idea siempre era, bueno, vamos a hacer un trabajo que parte del folclore, pero no va a ser un disco de folclore. Va a ser un disco actual con un sonido, con buen uso de los bajos, con un diseño sonoro, buscando que la gente llegue a esos lugares, pero con los recursos actuales. Entonces, creo que ahí era donde precisamente Eduardo quería llegar y tenía muy claro que íbamos para allá. En esa misma línea hay una cosa que a mí particularmente me llama mucho la atención de los músicos, muchísimo, que todos los que os sentáis llegáis a la misma reflexión de lo importante que es dónde grabas, cómo grabas, con quién lo grabas, incluso hasta los sonidos, ¿no? Con qué tipo de instrumentación. Todo ese dónde, con quién y cómo es tan importante en este disco tuyo. Es vital, porque
es casi imposible hacer un disco como el que hice, tan dominicano, sin haber grabado las bases percutivas en República Dominicana, con la persona que grabé, con un conocimiento extenso de todos los ritmos afro-dominicanos y de la zona también. Por otro lado, los instrumentos son tambores específicos, no son congas, son artesanales, que en gran medida aportan muchísimo a esa estética. Como te decía, lo de Eduardo también, esa visión de decir, ok, va a ser un disco orgánico, pero con un sonido contundente y actual. Tuvo que ver directamente Eduardo con eso. Pero creo que lo más importante sí fue haber grabado, empezado a grabar en Santo Domingo y todo el proceso previo de búsqueda y de investigación que hice en República Dominicana. Precisamente, acabas de decir una frase perfecta, proceso de investigación. Eso es lo que a mí me gusta cuando te produce un disco, que te hace escuchar un primer trabajo, pero a mí me hizo retomarme hasta el año 2002, donde ese calor urbano todavía pululaba por tus venas. ¿Qué ha cambiado, aparte de lo evidente que es la evolución personal? Claro. Como músico, ¿en qué tú has notado que has cambiado, que has ido incorporando? Porque yo creo que en el fondo esta conversación se podría resumir en el sincretismo musical, en la fusión y en el amor, ¿no?, de los diferentes tipos de música. Pero ¿en qué mayoritariamente o qué evidentemente tú notas que has cambiado musicalmente desde ese 2002? Bueno, muchísimo, empezando porque con la banda Calor Urbano solo era cantante y luego empecé a atreverme a tocar guitarra, a tocar piano, a grabar tres cubanos, a grabar lap steel, a grabar... Perdí un poco el miedo de yo plasmar cosas y de alguna manera u otra creo que es importante porque a pesar de que pueda haber alguien que la toque mejor que yo o que tenga más profesionalismo en la guitarra, pues a veces es chévere que suene la guitarra con sus defectos y virtudes, pero tocada por mí. Incluso hay canciones donde he hecho composiciones como A la Mar, que es el primer tema del disco, que hago afinaciones que me las invento yo y hago acordes y formas que no existen. Y eso para mí fue muy importante y con otro guitarrista no era posible. Entonces, por un lado eso, por otro lado también llevar una carrera solo implica, o no implica, sino que naturalmente uno está mucho más arriba de toda la labor, tanto artística como todo lo que hay detrás. Hay mucho más responsabilidades, además de que he ido madurando personalmente y creciendo. Que era lo evidente. ¿Qué más? O sea, creo que es evidente también el cambio de estilos. En la banda hacíamos funk, R&B, soul, y aquí estoy trabajando con ritmos totalmente caribeños y afrodescendientes. En la manera de escribir, las letras, en aquel entonces era Te extraño mi vida o Vamos a bailar a la fiesta. Y ahora sí hablo de otras cosas, lugares. De eso hablaremos ahora. Porque a pesar de que Carmesí fue esa carta de presentación que ya llamó la atención, yo, bajo mi humilde perspectiva, creo que Espuma y Arrecife es casi el ADN circulatorio de ese disco. Yo lo llamo en un momento música geográfica, tenía que ubicarlo, ya sabes, esa manía que tenemos a veces los periodistas, claro, de ponernos mentalmente una etiqueta, pero cuando una música transciende de lo geográfico, envuelve en lo geográfico, como es Espuma y Arrecife, a mí me viene casi pintar un cuadro. Sí, tal cual. ¿Tú escribes lo que ves o ves lo que escribes? Yo creo que pasa las dos cosas. Tal vez uno ve algo en un principio y empieza a escribir, pero ya la misma estética y la manera como funciona el cerebro y el subconsciente va generando nuevas imágenes y se va retroalimentando la parte visual imaginativa con la parte ya literaria.
Y además hay algo que me llama mucho, mucho la atención, porque yo doy por sentado que un artista tan prolífico como lo pueda ser tú, en el cajón tienes que tener muchísimas canciones. ¿Ha quedado alguna fuera que dices, bueno, me la voy a guardar para los directos, como lo que hablaremos ahora, el 21-22 de febrero, que te presentas en España en directo? ¿Hay alguna canción que dices, esta no sale aquí, pero... Sí, es algo que disfruto mucho y creo que a través de las redes también la gente lo disfruta. Yo realmente me considero un compositor, primero que artista, primero que intérprete, primero que cualquier cosa. Entonces, para mí el componer es una labor natural y diaria casi. Eh, Hace poco me dijeron, bueno, tú sabes que en junio ya hay que empezar a preparar repertorio para otro disco. Y yo, perfecto, vamos. Sí, a verlo hay, ¿no? Sí, a verlo hay. Entonces, para mí es algo que disfruto mucho, o sea, que se rebosen las canciones, es algo que me encanta y saber que lo he hecho así, pues me gusta mucho. Hemos hablado del 21 y 22 de febrero. Galileo Galilei. Ese nombre, aquí en Madrid, es casi como un templo de la música. Sí. Cuando uno se plantea llegar a Madrid por primera vez, aunque sea con un segundo trabajo, pero por primera vez con su proyecto musical, Claro. en un sitio así, una de dos. O hay vértigo, o hay nervios, o uno dice, vamos ahí, que seguro que conquistamos con la música. Que de todo hay en esa sensación. Evidentemente hay momentos de nervios, de decir, uy, no, ¿qué va a pasar? Y después, no, espérate, llegué yo con esto y vamos arriba. Pero sí, para mí es un honor empezar por ahí, por esa sala. La he escuchado desde hace mucho. Creo que vi en algún momento, hace alrededor de 12, 13 años, a un amigo que se llama Alex Ferreira, que tocó... Casi nada. Entonces para mí súper chévere y tiene esa emoción con su poquito de miedo ahí en el fondo. Amigo, ya para ir terminando esta caja de música hay que enseñar precisamente el disco, que lo tienes a tu derecha, porque llama también poderosísimamente la atención a la portada, donde menos es más, pero volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Esa música geográfica, esa identificación también en el grafismo. Sí, realmente el trabajo de ilustración es de un artista plástico que se llama Nadal Huacano Cocolo. Los cocolos llegaron a República Dominicana con el auge de la industria azucarera, de las Antillas Menores, con todas sus costumbres, sus comidas, dialectos. Y realmente siento y sentía que todo el trazo y la manera y lo que dibujaba sobre todo iba muy de acuerdo con lo que yo me imaginaba cuando escuchaba lo que había pasado en el disco. Entonces fue como perfecto esa colaboración con Nadal Walcott. Él, además de ilustrar, sus ilustraciones traen cuentos que son muy interesantes, así que invito a todo el que esté viendo esto a chequear, a mirar el trabajo de Nadal Walcott, que es muy chévere. Pues Vicente, haciendo una recopilación de todo esto, simplemente decir que la conversación se podía resumir el día 21-22 de febrero si quieren descubrir algo de buena música, de diferente música o de música que va directamente desde el nacimiento del propio ser humano, desde ese punto de vista geográfico. Tiene una cita contigo, la sala Galileo Galilei. Pero no quiero cerrar esta conversación sin recurrir a nuestro final de trayecto, que es rememorando todas esas preguntas que te hemos hecho, las que te quedarán por hacer. ¿Nos ha quedado algo pendiente que te gustaría que pusiéramos como firma, como epílogo, como punto y seguido a esta conversación? Nos hemos acercado a lo que querías decir. Creo que hemos recorrido todo lo esencial, ¿verdad? Sí. No sé si quedaba algo de las letras, ¿no? Las letras ya hablaban. Hemos hablado ya mucho de eso. Llegué tarde yo. Vicente, ha sido un placer. Simplemente decirte que sigas soñando música y que gracias a esos sueños, ese público que vas a ver en la sala Galileo Galilei, hará de tus canciones sus sueños.
Vicente, bienvenido a España y bienvenido a tu casa, a la caja de música. Que bueno. la cerraremos con un poquito de buena música que es la tuya, así que te damos paso cuando quieras. Para mí un honor y gracias de verdad por abrirme este